Hola, ¿cómo estás? Gracias por sintonizar Conciencia Top New en este espacio que siempre estás esperando para escuchar, el colectivo por los derechos. Hola, Claudio Lugo. Hola, buenos días Luisa, ¿se me escucha? Perfecto. Buenos días Luisa, ¿cómo te va? Buenos días a toda la audiencia que nos escuchan de cualquier punto del mundo que nos escuchan. Este es Ujú. el programa del Colectivo por los Derechos. Sé que se escucha por Conciencia Top News. Hoy, la verdad que una satisfacción, Luisa, de hacer el programa desde acá de la biblioteca del pabellón que estoy, que es el pabellón universitario de la Unidad 9. Muy bien. Entonces, un nuevo espacio que tenemos, Luisa, para hacer el programa de radio. Claro que sí, Claudio Lugo, desde la unidad penitenciaria número 9, Ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Y desde la biblioteca, qué interesante, ¿no? Debe ser ese lugar. Lástima que hoy no podés activar cámara para el YouTube, pero te estamos escuchando en la radio, que eso es lo más importante para nosotros. Los lunes, 17 horas, acordate. No, perdón, 17 va Chesur. Ay. 19 va el colectivo, ¿no? 19 horas. Claro, de 19 a 20 visita. Exacto, de Argentina, muy bien. Así es. Bueno, ahí se me ve Luisa ahí por cámara o no se Y me ve por la todavía cámara. no tenemos el gusto, es más, tenemos una cámara que dice Juan Manuel. Sí. Ahí se me ve. Ahora sí, ahora te Hola, estamos sí. viendo. Bueno, Sí, estos problemas tecnológicos siempre tenemos, ¿no, Luisa? Pero bueno, acá claro. estamos presentes para hacer un nuevo programa. Este es el colectivo por los derechos. Y bueno, como le dije recién también a la audiencia, con esta satisfacción de poder hacer el programa de la biblioteca del pabellón 4 de la unidad 9 de La Plata, ¿no? Donde el pabellón es el pabellón universitario, donde, bueno, ¿no es cierto? Lo fuimos, Luisa, en el transcurso del tiempo que venimos haciendo la radio, ¿no? Que venimos haciendo programa tras programa, ¿no? Empezamos cuando estaba en Sanidad, ¿no es cierto? Después la hicimos de algunos patios, desde Olmo. Hoy, bueno, me encuentro en la unidad 9, ¿no? Lo hicimos del pabellón 17, donde también era, ¿no es cierto?, con la progresividad de pena. Y hoy, bueno, con la satisfacción de hacerlo desde acá, desde la, desde la biblioteca de la unidad, del pabellón 4, de la unidad 9, pabellón universitario. Y bueno, Luisa, estas son las satisfacciones que te va dando el estudio, ¿no es cierto? Que siempre Claro. Qué nuestra punta de lanza. interesante, Claudio. ¿Sabés qué se me ocurre preguntarte cómo funciona esa biblioteca? Si tiene un bibliotecario como cualquier biblioteca popular o ustedes se manejan solos ahí. No, Luisa, ya el pabellón universitario nos regimos por estatuto, ¿no? Como también, así también como tiene estatuto el pabellón, tiene estatuto, ¿no es cierto?, la coordinación del centro universitario, donde, ¿no es cierto?, como institución tiene que tener presidente, vicepresidente, tesorero, y dentro del pabellón, ¿no es cierto?, bueno, seguimos ya como diciendo, bueno, el centro universitario allá y el pabellón, ¿no es cierto?, si bien siguen las mismas reglas de educación y la exigencia que tiene para poder convivir en este pabellón, son los que te pide la facultad, que son 2 materias por año para ser alumno regular, Ah, ¿no? Y bueno, y después, cómo nos manejamos dentro del pabellón universitario, ¿no es cierto? Va a estar la limpieza, también va a estar el mantenimiento, y este espacio tiene bibliotecario, ¿no? Donde, bueno, no sé si se verá, Luisa, atrás mío, donde están todos sí. los libros, ¿viste? Y bueno, y compartimos el pabellón con diferentes carreras, no solamente con la carrera de Derecho, sino también con la de Periodismo, con la de Humanidades, Muy bien. con Historia, ¿no? Entonces, todos estos libros que están acá no son solamente de Derecho, sino también que son de diferentes carreras, Perfecto. ¿no? Y bueno, y es un espacio donde, viste, que muchas veces uno llega, cuando ya, ¿no es cierto?, como estudiante universitario, llega a un espacio así de convivencia, ¿no? Ya es como que está en tu, viste, como decir, en tu salsa, porque estás rodeado de estudiantes universitarios y, viste, más allá de que rutinariamente podemos hablar, ¿no es cierto?, de problemáticas sociales que existen, ¿no es cierto?, con nuestra familia, Ujú. también podemos decir, ¿no?, hablar de la materia, ¿no? Y hay compañeros que están en la misma materia que uno, que va a estar cursando, justamente ahora estamos cursando Civil 1, que es la primera materia codificada,
en la carrera de Derecho, ¿no? Y somos varios compañeros que estamos cursando la misma materia y en la cual, ¿no es cierto? Para colmo, esto no es que lo digo yo, Claudio Lugo, sino que lo dice la misma facultad, ¿no es cierto? Nuestra casa de estudio dice que el derecho se aprende interactuando y en forma presencial, ¿no? Seguro. Entonces, Claudio, me imagino que esa biblioteca también recibe donaciones de libros, ¿verdad? mira, muchos libros sí que hay en la biblioteca fueron donados, ¿no es cierto? Claro. Fueron donados por el Poder Judicial, que es acá a cargo del juzgado de ejecución de acá de La Plata, está el doctor Villafañe, Ajá. donde siempre el doctor Villafañe, viste, está haciendo estas donaciones para poder, viste, porque vos viste cómo es, Sí. esto, ¿no es cierto? La mutación diaria y social, ¿no? Va mutando día a día y también las leyes, ¿no es cierto?, van inmutando, entonces muchas veces hay que hacer, viste, todo un cambio de libro porque también tenemos que estar ¿no es cierto?, a la medida que está la sociedad, donde, ¿no es Claro. cierto?, las cosas van cambiando. Actualizarlos, Claudio. Actualización, claro, Luis, así, tal cual, actualización. ¿Entendés? Sí. Y bueno, hoy estoy acá en el pabellón universitario y mirá, si verías toda mi mesa acá, es todo tema de estudio, viste, justamente, mirá, acá estoy preparando la materia donde arranco con la bolilla 3 que es persona humana, el artículo 19, Ah, embarazo, ¿no es cierto?, la duración del embarazo, el nacimiento con vida, mira. viste, porque justamente esta es la primera materia codificada, ¿no?, que tenemos en la carrera de Derecho, y es la que ya te introduce dentro del derecho, ¿viste? Donde te introduce, que ya vos ya hablás, ¿no es cierto?, de artículos, de normas, ¿cierto? Y bueno, y ahí hacer la interpretación de la Constitución, del Código Civil y Comercial, ¿no? Y Ah, bueno, al que le qué gusta, ¿viste? difícil. A mí me pareció siempre tan difícil esa carrera porque tantos artículos ay, mucha No, memoria pero hay que tener, pero de todas maneras siempre se consulta, ¿no es cierto? sí, Yo digo, cada abogado cuando tiene un caso particular va a la ley y consulta y recuerda y verifica, porque no sí, puede tener todo el código aquí en su Visita no, cerebro. pero hoy, viste, más allá, ¿no? Que sí, que, ¿no es cierto? Uno como estudiante de la carrera de Derecho tiene que tener mucha memoria, viste, memoria y, ¿no es cierto?, y retención de memoria, que es lo esencial. Pero hoy es más fácil también, Luisa, porque tenemos tecnología Sí. y como siempre lo decimos, ¿no? Esto también para nosotros, en contexto de encierro, el que se haya, ¿cierto?, permitido y que nos hayan dado la posibilidad de poder tener hoy un teléfono, ¿no? Más allá de los usos que se puedan hacer, porque también, ¿no es cierto?, como tener el pro, tener la contra, ¿no? ¿Cierto? No todos, o casi el 30 o el 20% no usa el teléfono para el que en sí fue, viste, autorizado. Pero bueno, Lamentable. ese es otro tema de otro costal, Sí. ¿no? Pero bueno, justamente el que no hayan podido, viste, que podamos tener la autorización de poder tener teléfono como computadora, ¿no? A nosotros para contexto de encierro, pues viste, de la evolución, porque Sí. justamente cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la evolución que va mutando la sociedad, nosotros, ¿no es cierto?, hoy vamos mutando y vamos haciendo esa progresividad junto con la sociedad, porque tenemos justamente hoy una herramienta muy importante, ¿no es cierto?, que es el teléfono, y que desde el teléfono vos podés conseguir toda la información que necesites. Entonces hoy Claro, muchas veces nos explicaste, Claudio, pero es importante explicarlo nuevamente, por más que sea, como decís, de otro costal la información, ¿no? El uso del celular, porque muchas personas, no, sí, celular desde la cárcel, todo, no, corrupción, no, no, porque tiene una identificación, ¿no es cierto? Sí, cuando nosotros nos autorizaron, y lo podemos repetir, y ya lo hemos repetido Sí, en varios sí. programas, ¿no? Ujú. Cuando nosotros nos autorizan, ¿cierto?, el ingreso del celular, ¿no?, que tu Sí. familia viene, deposita tu celular, tiene que traer, ¿no es cierto?, más allá de traer solamente el celular, no es solamente el celular y lo dejo y se lo van a dar, sino que tiene que traer recibo, tiene que traer fotocopia del documento de la persona que también te lo deposita, y la registración del email que tiene el teléfono, ¿no? Entonces, cada teléfono es como el ser humano, ¿no? Nosotros tenemos huellas digitales que son únicas en el mundo, ¿no es cierto?, que somos únicos,
Y bueno, y el email del teléfono también es lo mismo, ¿cierto? Es la identificación única del teléfono, ¿no? Entonces, cuando se cometen, ¿no es cierto?, ciertos adulterios sobre el uso, ¿no? La persona que está haciendo ese mal uso del celular queda identificada, porque cuando se denuncia, ¿no es cierto?, se va directamente, mirá, tengo este email, ese email es investigado, mirá, pertenece a tal persona, está en la unidad tanto. Es fácil. Si Claro, quieren, viste, cuando hablamos de, ¿no es cierto?, de la mutación, hasta las investigaciones se inmutaron y hoy es todo mucho más fácil. Entonces, así que claro. esta Es muy persona que... importante eso, Claudio, porque la audiencia se renueva constantemente. En la radio están teniendo el colectivo muchísima audiencia de todas partes del mundo. Y para desmistificar, ¿no es cierto? Ese tema viene muy bien. Acá, por lo menos en el Sí, colectivo, sí, tenemos gente que está haciendo carreras como abogacía, como nos contás vos. Claro. sí, y bueno, todas las carreras son importantes, pero bueno, para contexto de encierro muchas veces, ¿no es cierto?, lo más importante para, yo creo, ¿no?, para mi parecer, no creo que sea el parecer de todo el mundo, ¿no?, porque todos somos diferentes personas que tenemos diferentes maneras de pensar, pero yo creo que para la circunstancia que hoy nos toca vivir, el poder estudiar derecho es ponernos a la par de, ¿no es cierto?, de la sociedad, porque también así como, ¿no es cierto?, hemos cometido delito y en el cual lo estamos pagando, ¿no? Estamos pagando esa culpa del delito que hemos cometido, ¿no? También el estudiar derecho te enseña, así como tenés derecho, también tenés obligaciones, porque ahí donde como que nos empezamos a formar y a darnos cuenta de un montón de cosas que quizás, ¿no?, por ignorancia o por rebeldía, ¿no? Porque muchas veces cuando uno es chico es rebelde, no quiere ir a la escuela, deja de ir a la escuela, ¿no? Y nos introducimos ya, ¿no es cierto?, en el delito y empezamos a frecuentar la cárcel, porque, viste, entrás, salí, ¿no?, hasta que llegás a este nivel de educación que vos decís, yo, Luisa, así en contexto de encierro, he terminado la primaria, la secundaria, y hoy me siento satisfecho, viste, como Sí. una gloria personal que he podido llegar a estudiar en la facultad, ¿no? Y eso se lo debo también a la educación pública, ¿viste? Que nos dio la posibilidad que dentro del contexto de encierro podamos estudiar, ¿entendés? Y que podamos hacer una carrera que no es nada menos, ¿no? Tener una carrera universitaria y en el cual, bueno, nos tenemos que preparar y eso es lo que te va enseñando el derecho, que también es así como sabemos que la persona, ¿no es cierto? Que sabemos que el derecho es una norma, ¿no es cierto?, que se regula y eso se regula en sociedad y donde tengamos y que tenemos que, ¿no?, que respetar esa norma, ¿no? Entonces, lo que nos enseña el derecho acá en contexto de encierro es eso, poder saber que como tenemos derecho también tenemos obligación. Qué importante que es tu palabra, Claudio. Qué importante que es, ¿no? Porque los oyentes del colectivo por los derechos ya te conocen y pensar que ya como formás parte porque entrás en cada hogar, en cada lugar donde se te está escuchando semana tras semana. Y te fuimos viendo, ¿no? En toda tu trayectoria, en estos años que estás con nosotros, ir viendo las dificultades porque así como nos mostrás eh, las cosas buenas, porque sos una persona en ese sentido, ¿no? De ver lo positivo de la vida, también has atravesado muchas dificultades en contexto de encierro, muchas dificultades. Te hemos visto en traslados, ¿no? Y como al principio te costó mucho en cada unidad donde fuiste incorporándote, pero a la vez, cómo te hiciste el lugar este, ¿no? De, de poder hacerte respetar y conseguir este tema, como hoy, estar en una biblioteca. Qué importante los libros. Claudio, porque ahora convengamos que con este tema de la tecnología, el libro en papel, ¿qué pasa con el libro en papel y con los estudiantes? ¿Los estudiantes qué prefieren? El celular. Mirá, nosotros, yo particularmente, y muchas veces también lo comparto, ¿no?, con mis compañeros, para nosotros tener ¿viste?, el libro o los apuntes, ¿no?, así en formato papel, ¿no?, físico, para nosotros mucho más fácil,
Porque si bien nosotros, Luisa, tenemos la tecnología, podemos, ¿no? Tenemos esta parte de decir, sí, ¿no es cierto? Puedo usar el celular y buscar informaciones. También, viste, se hace complicado en el momento de, viste, que el celular muchas veces va cortándote la vista, viste. Igual. Entonces, lo mejor que hay es tener en formato papel, Luisa, viste. Seguimos con Exacto. esa tradición de tener el libro, ¿entendés? Mirá, para colmo, mirá, Luisa, te muestro, mirá, mirá, formato papel. Mirá, Ah, todo esto es bien. la materia civil, ¿eh? Todo Claro, en pero formato papel. volvés, subrayás, recordás en el formato papel. Vos que estás escuchando ahí, permitime, Claudio, que le voy a dar un Sí, consejito a los oyentes. Tenés seguro una biblioteca popular en tu ciudad. Yo hoy voy a ir a la biblioteca popular de acá de mi ciudad, Boulogne. Voy a ir a sí. donar algunos de mis libros y voy a ir a conversar con la gente y a ver qué necesitan, porque muchas veces tenemos libros en casa que ya no utilizamos y queremos donar a una biblioteca popular. Hay que volver a Sí, las bibliotecas, sí. sí, y eso, bueno, y más allá también, Luisa, que, ¿no es cierto?, hay libros de diferentes carreras, también hay libros de novela, ¿no? Mirá, También, porque muchas veces no es que, sí, yo estoy estudiando Derecho, ¿no? Y todos los libros que tengo que tener tienen que ser justamente a lo que estoy estudiando, acorde, ¿no es cierto?, al Derecho. Y la mente también necesita una recreación, ¿no es cierto? Que no tiene que ser solamente derecho, 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 ¿no? También necesita una recreación como nosotros mismos, ¿no? Por ahí en el día, vos misma, Luisa, quizá, ¿no es cierto? A pesar de todas tus ocupaciones, ¿no? Hacía un recreo, ¿no? Salía a caminar, a pensar en otra cosa. Y la mente es lo mismo, la mente del ser humano, ¿no? Tiene que ser, funciona tal cual, ¿no? Que muchas veces tiene que sí. tener una recreación. Mirá qué Entonces también hay libros de novela, ¿no? interesante. Yo siempre yo soy de estudiar, ¿viste? O de leer, ¿no es cierto?, acorde a lo que estudio, ¿no? Pero Claro. después, bueno, acá en la biblioteca se encuentran libros de novela, Ujú. ¿viste? Y bueno, que es justamente el recreo mental que uno tiene que tener. Pero Ay, sí. todo sí, Luisa. ¿Viste? Y el formato papel es lo esencial. Ay, Y acá sí. también, Vos justamente, sabés así que como, hablando, escúchame, hablando de novelas, Claudio, sí, eh, a mí me encanta leer a los escritores universales, ¿viste? A los novelistas. ¡Ah! Y no sabés qué conseguí. Mirá qué viejito este libro, que está amarillito sus hojas. Y dice, esta edición, acá en Buenos Aires, 1946. mirá, Y a que no sabes qué novela, Los Miserables, es tomo 2, mirá, de Víctor sí, Hugo, el sí. gran Y escritor eso, de universal qué trata, francés. Luisa? De qué trata? De la Ah, vida. claro, Los Miserables. Yo he visto la película. ¿M? Sí, El autor es Víctor Hugo, ¿no? Está, por supuesto, del 1800, te digo la historia. Ahora es increíble, parece tan actual, como va describiendo las miserias humanas, Claudio, pero con ejemplos de vida, ¿no? Y va describiendo a los personajes de aquella época que con sus propias miserias. ¿M? Y ahí salen temas universales. ¡Qué maravilla! Y estoy tan sí. contenta porque conseguí el tomo 2 de Los Miserables. Ahora, qué diferente leer a ver la película. ¿Entendés? Tener en tus manos una... Yo digo, ay, y usadito lo conseguí. Luisa, mirá, ¿no es cierto? Haciendo mención, ¿no es cierto?, sobre la educación. No, Sí, justamente lo que vos hablás de los miserables, ¿no? Uno lo puede hacer la interpretación a la manera de estudio que tenía Durkheim, Weber o Marx, que claro. justamente Marx habla de la lucha de clase, ¿no? Que justamente es esa parte, ¿no es cierto?, que hoy podemos traerla a la actualidad, donde dice, ¿no?, que los grandes empresarios, cómo explotan ¿no es cierto?, al trabajador, ¿no? Entonces, esa también es como una parte, ¿no?, del libro que dice Los Miserables, Claro, ¿no? es lo que hace universal a un escritor, Claudio. Esto de haber escrito algo en el 1700, ponele, y que vos lo lees y decís,
hoy. Está describiendo al ser humano hoy, ¿no? Sí, así es. Sí, y bueno, nosotros justamente en la carrera de Derecho, cuando hablamos de, ¿no es cierto?, de la introducción a la sociología, que Ujú. hablamos de estos pensadores que escribieron también por allá por, viste, la Revolución Francesa en Claro, 1789, ¿no? Nosotros le llamamos los clásicos, ¿no? exacto. Y muchas veces uno pregunta, ¿por qué son clásicos? ¿No? Vos decís, ¿por qué son clásicos? Y son clásicos porque esos pensamientos, ¿no? De esa época, ¿no? Siguen actualmente, hoy, ¿no es cierto?, en la actualidad volcándose y aplicándose muchas teorías de esos pensadores, ¿no? Como la lucha de clase que hablábamos, en ese momento hablábamos del burgués y del proletariado, hoy hablamos del empresario y del trabajador, ¿no? ¿Cómo, no es cierto? Vamos modificando, pero seguimos con esos pensamientos, ¿no? De aquella, de allá de 1600, 1700, Tal cual. de Desde que cuando la hablamos de la, humanidad es humanidad, Claudio. sí. Entonces, ¿no es cierto? Y cómo empieza, y viste, y nosotros cuando empezamos a estudiar, viste que cuando uno empieza a estudiar empieza como que, viste, todo le llama la atención, viste, y quiere, todo quiere Sí. investigar, y, viste, y busca información acá, busca información allá, ¿no? Y, ¿no es cierto? Y ahí empezamos cuando, y justamente en la materia de introducción a la sociología, empezamos a Ujú. hablar de ese momento, ¿no? De la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, que fueron esos dos grandes hitos, ¿no? Que empezaron a marcar, ¿no es cierto?, y a estudiar al ser humano, ¿no es Ujú. cierto?, a diferencia de las ciencias naturales. Entonces, ahí se involucra una nueva ciencia, que es la ciencia sociales, ¿no?, que empiezan a investigar la evolución y, ¿cierto?, y la transformación de cómo la gente, a través de la revolución industrial, tiene que empezar a cambiar la vida, ¿no? Ahí empieza a cambiar la política, empieza a cambiar demográficamente, ¿no? Y la vida social. Ahí empiezan a surgir un montón, así como también fue progreso, también trajo un montón de problemas, porque ahí Ujú. empiezan a surgir, viste, la mala repartición que existe, ¿no es cierto?, entre Injusticia. el que tiene mucho y aquellos que no tienen nada, ¿no? Y en el medio que empieza a crecer el delito, las enfermedades, ¿no? Entonces, también, así como venimos progresando, ¿no? Que venimos evolucionando, también venimos también acarreando un montón de problemas. Involucionando, porque ahora estamos. Ahora, fíjate una cosa, ¿no? La novela Los Miserables de Víctor Hugo, yo conseguí el tomo 2, ¿no? Pero también tengo el tomo 1 en internet. Y mirá cómo empieza, mira, es cortito el texto. Dice, te estoy hablando de 1862, ¿no? Cuando escribió esta novela. En tanto exista por causa de las leyes y las costumbres, una condenación social que crea artificialmente infiernos, ¿no? Esa condenación que crea infiernos en pleno desarrollo de la civilización y contamina de fatalidad humana el destino del hombre, que es divino, dice, en tanto no se resuelvan los tres problemas del siglo: la degradación del hombre por el proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre, dice, la atrofia del niño por la noche, en tanto sea posible la asfixia social en determinadas regiones. En otros términos, dice, mientras haya en la tierra ignorancia y miseria, quizá no sean inútiles libros de la naturaleza de este. O sea, está hablando de la novela Los Miserables. Y mirá cuando lo escribió Luisa, y hoy podemos nosotros traerlo, y muchas veces nosotros hacemos mención, ¿no? En este programa, cuando decimos que es de la educación, ¿no? Y cuando hablamos justamente de, ¿no? De cuando uno se educa, cómo va aprendiendo, ¿no es cierto? A través de la educación, va aprendiendo que tiene derechos, ¿no? Que también tiene obligaciones, ¿no? Y ahí, ¿qué hablamos? Cuando siempre yo te digo, y esta es una frase, ¿no? Que siempre me gusta mencionarla, cuando el Estado, ¿no es cierto?, no hace, ¿no es cierto?, ese acompañamiento a las clases más bajas con la educación, porque a más ignorancia,
mejor dominación en masa, Es- Luisa. es- ¿Entendés? Entonces, mirá cómo, ¿no es cierto? Cómo nos lleva a muchas veces cuando nosotros lo decimos, ¿no? Y esta persona que escribió allá en 1800, podemos hacer mención justamente de esto, ¿no? De que muchas veces, porque en sí la educación, Luisa, de allá, de antes de 1800 del 1600, siempre fue regulada, ¿no es cierto?, para la gente que es pudiente, ¿no es cierto? Si bien, ¿no es cierto?, la persona, la sociedad de clase más baja, no tenían acceso a la educación como hoy. Por eso muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros mismos tenemos que seguir apoyando la educación pública, por lo cierto, porque en nuestro país, justamente, Luisa, ¿no? Por eso viene mucha gente a estudiar a nuestro país, porque la educación, como la salud, es gratuita, ¿no? Y en otros países tienen que pagar la educación, tienen que pagar Por la salud. ahora, Claudio, por ahora, porque como vamos yendo, no sé dónde vamos a ir a terminar. Bueno, pero justamente cuando están pasando estas cosas, ¿no? Y haciendo también un llamado a la sociedad, diciéndole, despertemos, despertemos, porque justamente, Luisa, estuve leyendo, y esto te va a interesar a vos, porque sos educadora, ¿no? ¿Mm? Y de vocación, porque te gusta, ¿no es cierto? Sos Sí. maestra, sos directora, Mm. ¿no? Y siempre estás en la educación de adultos, y viste que hay una modificación que se hizo en la educación ahora, ¿no? Donde redujeron materias que teníamos y se aplicaron otras materias y ya está aprobado eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos, nosotros, cuando nosotros buscamos nuestra representación a través de nuestros votos, ¿no? Nuestro representante, antes de hacer una modificación, ¿no es cierto?, que la hace por DNU, ¿no? Tendría que consultarle a la sociedad si estamos de acuerdo o no, ¿no? Entonces, esos abusos de poder que hacen los gobernantes, ¿no? El pueblo tiene Mm. ¿no es cierto?, la facultad de dejarlo en el poder o sacarlo. Entonces, hay muchas cosas, Luisa, que están pasando, ¿no? Y que nos están, ¿no es cierto?, perjudicando a la sociedad. Entonces, vos fíjate, si vamos a la historia al 2001, ¿no es cierto?, cuando tuvimos la huida La crisis, de claro. la Rúa, ¿no? En Mm. ese momento de la Rúa, ¿no? Por cosas menos que las que están pasando hoy, tuvo que Exacto. dejar el poder, ¿no? Y el pueblo salió a reclamar. Entonces, ¿por qué seguimos dejando que nos sigan, ¿no es cierto?, castigando, que nos castiguen justamente a la gente, ¿no es cierto?, mayores, cuando van a hacer todos los miércoles la protesta, ¿no?, de los jubilados, ¿no? Toca la educación, porque la vez pasada también hicieron unas leyes para poder modificar la ley de salud, ¿no es cierto?, con el hospital Garrahan, Ujú. donde tenemos nuestra juventud, ¿no es cierto?, nuestros niños van a ese Pues, hospital. ¿Y por qué tenemos que seguir, ¿no es cierto?, soportando todo este abuso de poder que está haciendo el Estado? exacto, qué gran pregunta, Claudio. Habría que recordarle, ¿no?, al Estado que está formado por tres poderes, como siempre nos decís, ¿no es cierto? Y que ¿quién les da ese poder? El pueblo. ¿Y cuál es la Claro, obligación? Recordalo eso, que vos siempre nos sí, nosotros, ¿no es cierto?, Luisa, tenemos tres poderes porque somos, ¿no es cierto?, al ser un país, ¿no es cierto?, federal, ¿no es claro. cierto?, justamente cuando somos federal, cuando hablamos de federal, hablamos de la división de poderes, que los poderes tienen que ser individuales, ¿no? Pero cada de esos poderes, cuando votamos, ¿no es cierto?, al poder ejecutivo, que está en cabeza del presidente, lo vota, ¿no es cierto?, el pueblo, Claro. porque, ¿no es cierto?, nosotros no podemos representarnos, ¿no es cierto?, sino que como somos un país democrático, la democracia dice que a través de nuestro representante, ¿no? El pueblo vota y a través del representante, ¿no es cierto?, que va a ser la cabeza del Ejecutivo, vamos a tener un presidente, pero va a ser nuestro representante, dice Es Luisa. muy importante eso. Parece mentira que tengamos que recordar eso. Si estamos ¿Sí? en democracia, el gobierno nos representa a nosotros, el pueblo, a los trabajadores. Porque No si no puede hacer tendríamos lo que que, se le da la gana. Claudio, porque ¿a si vos no, te Luisa, parece Luisa, si que mandan DNU, 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 sin preguntarle a nadie?
sacan Porque en leyes. sí, Luisa, uno cuando estudia, ¿no? Y que estudiamos justamente las diferentes formas de Estado y de gobierno, ¿no? Ujú, Cuando hablamos de la monarquía, después de la república, ¿no? Cómo fue claro. evolucionando. Hoy ¿no es cierto? Toda aquella persona que tiene un poco de educación, porque, ¿no es cierto? Justamente siempre hablamos de esto, que a más ignorancia, mejor dominación en masa. Quizás muchos dirán, ¿qué están hablando de esto? ¿No es cierto? Cuando hablamos de la Mm. monarquía, cuando hablamos de la república, cuando hablamos, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿no es cierto?, el poder monárquico justamente era que ese poder se concentraba todo en el rey, ¿no? Y hoy nuestro presidente, ¿no es cierto?, nuestro presidente, justamente nuestro representante, ¿no? Quiere tener esa asignación como rey, ¿viste? Como que Claro, como un poder absoluto, tal Claudio. cual, Villa, ¿entendés? Porque él quiere justamente concentrar todo su poder. Y a través, bueno, la Constitución dice que el Poder Ejecutivo puede, ¿no es cierto?, a través del DNU hacer necesidad de urgencia, ¿no? Que el Mm. DNU justamente es que no tenga que hacer todo, ¿no es cierto?, que para nosotros vamos a presentar una norma o presentar un proyecto de ley, tenemos que ir justamente a la Cámara de Diputados o Cámara de Senadores que una va a revisar, la otra también, después se va a pasar al Ejecutivo, donde va a vetar, ¿no es cierto?, o le va a dar curso. ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros como pueblo tenemos que pedirle al Estado explicaciones, ¿no? Justamente tenemos, ¿por qué querer modificar la ley de educación? ¿Por qué querer reprimir la ley de salud? ¿Por qué pedimos préstamos en otros países, ¿no es cierto? Y que nos audamos, ¿no es cierto? Claro. Donde audamos más, y no es que lo paga justamente hoy nuestro representante, porque nuestro representante tiene 4 años y quizá pueda seguir por 4 años más, o como Mm, va, creo que siga, pero no, Dios no ese permita. representante se va y los que tenemos que seguir pagando, va. No, no yo, pero ojalá pueda salir y también resaltarme a la sociedad y también ser una persona más que pague sus impuestos, ¿no? Pero bueno, todo eso que hoy el presidente está haciendo, ¿no? Ujú. Mañana él se va y la deuda la sigue pagando vos, Luisa, la sigue pagando la sociedad, Pero con más sus bien, impuestos. los de abajo los seguimos pagando con el hambre, Claudio. ¿Sabés que te invito, Claudio, te invito a escuchar el especial? El especial, que ahora hace 2 programas que estamos tratando el tema educativo, invitamos a Bueno, un pedagogo español. Él es Jorge Torres. Es un pedagogo español que nos va explicando cómo fue esto de la educación, ¿no? Y muy similar con lo que pasa en América. ¿Qué pasó con esto de cuando empieza el liberalismo, ¿no? ¿Qué fue modificando en el sistema educativo y también social el tema del capitalismo? Como que llegamos a ser meros clientes, no sabes qué bien lo explica. Y estuvimos conversando en el especial. Así que los invitamos a escuchar los viernes también 21 horas, el especial, que estamos tratando temas educativos. Con esto de decir la pregunta, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué pasó? Aparte, Jurjo Torres, un defensor de la escuela pública, ¿eh? Claudio. Así que hay que escucharlo, analizarlo, tiene varios libros, muy y interesante. Luisa, y mirá cómo, ¿no es cierto?, cómo es que acá dentro del contexto de Cierro, ve mucho de esto justamente cuando hablamos de la educación, ¿no? Mucha gente que está analfabeta. Y hoy, ¿cómo podemos decir en el año 2025, en el siglo XXI, que todavía siga habiendo analfabetos, ¿no? Ah, buena pregunta. ¿Sabes qué pasa ahí? El analfabetismo es negado muchas veces por el poder. ¿Entendés? En lo que es estadística, te ponen que no hay, porque hay un porcentaje muy mínimo de analfabetismo en Argentina. Y es mentira. Nosotros, maestros de adultos, lo sabemos. Pero, claro, no les conviene la verdad, porque ellos son los hacedores de esa situación de analfabetismo y pobreza cultural, Claudio. Es- Y justamente esto, Luisa, cuando el poder, ¿no? El poder, ¿no es cierto?, monárquico que quiere tomar justamente hoy Sí. esta persona que lo tenemos, que es nuestro representante,
Mm. ¿no? Ahí es donde nosotros como pueblo tenemos que salir y exigir, ¿no es cierto?, que el Estado tiene que acompañar la educación, la salud, ¿no? ¿No es cierto? ¿No es cierto? A mí me causa mucha pena, Luisa, cuando miro los miércoles, ¿no? Miro justamente cuando hacen la protesta, ¿no? Los jubilados, Sí. y veo que se destinan, ¿no es cierto?, se van destinando, viste, fondos para muchas otras cosas, ¿no? Y loco, si justamente esta gente que hoy está reclamando, ¿no es cierto?, un aumento, fueron los que ayudaron a que el país crezca. Es- Entonces, si tiene ganada su jubilación. Entonces, ¿por qué como Estado no voy a acompañar? Tengo que acompañar a esa gente, ¿no es cierto?, que fue los que fueron los pioneros de que hoy nuestro país siga avanzando, ¿no? Y que muchas veces, bueno, tenemos la mala suerte de gobernantes, ¿no?, de diferentes partidos políticos, que cuando llegan al poder, ¿no es cierto?, te hablan de toda una campaña política y después cuando llegan al poder no hay nada que ver a lo que, ¿no es cierto?, que hicieron en su campaña, que prometieron en su campaña, ¿no? Y a veces nosotros somos como hijos del rigor, ¿viste? Nos golpeamos y también nos levantamos y seguimos y nos golpeamos de vuelta, ¿viste? Sí, pero la jubilación no se debe tocar, Claudio, porque es gente que trabajó toda su vida y aportó un buen Tal cual. porcentaje de sus salarios. No, no están, o sea, nadie les está regalando nada. Están cobrando por lo que ellos pagaron durante tantos años de trabajo. O sea, y es muy injusto que muchas veces los gobiernos cuando necesitan plata, van a la caja esa de ANSES o del Instituto de Previsión y sacan dinero de ahí, que es un dinero que nosotros hemos depositado mes tras mes. ¿Y cuánto, eh? ¿Y qué porcentaje? Vos sabés que yo soy maestra, he sido directora mucho tiempo. Sin embargo, mis recibos de sueldo tienen un altísimo porcentaje para lo que es la jubilación. Todavía, por más que yo tengo una jubilación de directora, ¿eh? Sigo pagando, sigo pagando. Y Así bueno, y mira, y hablando justamente del aporte, ¿no? Cuando Dios quiera, y es mi sueño, Luisa, recién llevo 13 materias en la carrera de Derecho, tengo que hacer que... 42, ¡Ah! ¿no? Todavía me faltan 8 años para cumplir mi condena, que haciendo números, ¿no?, poniéndole, ¿no es cierto? Porque a veces también no es solamente digo, sí, me propongo, ¿no?, a futuro hacer tal cosa. Viste que diariamente pueden surgir problemas, ¿no? Pueden surgir un montón de cosas que tenés que ir, ¿no es cierto?, tratando de zafar una que otra, ¿no? Y yo digo, de acá a 8 años, ¿no?, cuando me reciba, tengo que, y justamente hablando de esto, del aporte de jubilación, el abogado paga dos aportes, paga aporte por jubilación y aporte por caja de abogado, ¿viste? Y bueno, y cada aporte son, no sé si una cosa de a hoy de 30.000 o 40.000 pesos, ¿no es cierto?, en cada caja. Entonces, imagínate que la persona que estudia Derecho, ¿no?, y que mañana va a ser abogado, ya tiene que saber que todos los días y mes a mes tiene que tener 200 o 300.000 pesos para pagar el aporte nomás. Así que imagínate, Luisa, que yo también ya hoy, viste, mira, nunca he pensado que yo iba a pensar en si logro recibirme de derecho, pagar, hoy estar, viste, pensando cómo voy a aportar, y en qué cajas tengo que aportar, ¿no? Así que mira, esto también es interesante y es lo que te lleva a la educación, Luisa, de esto de ponerte al tanto de cómo son las normas para poder, ¿no es cierto?, jubilarte, cómo tengo que aportar, ¿no es cierto? Y impensado, Luisa, yo mismo nunca pensé que hoy podía estar pensando esto, justamente de qué digo, ¿no? Cómo aportar. Y bueno, y ahí me lleva, y esto me lleva, ¿no es cierto?, a tener noción, ¿no?, justamente de los problemas sociales que están surgiendo hoy en la sociedad, ¿no? Con este problema de los miércoles, que justamente tenemos el problema de que salen los jubilados a reclamar ese aumento. Y bueno, ¿no es cierto? Son problemas que nosotros socialmente tendríamos que ayudarnos, la sociedad tiene que ayudarse, ¿no? Y salir también a reclamar, como fue, ¿no? Como fue, sin ir más lejos, Luisa, podemos hablar
¿no? De cuando el fallo de Cristina, que el pueblo salió a reclamar, ¿no? Entonces, ese mismo apoyo que le dimos a la presidenta en este momento, ¿no? También tenemos que darlo nosotros como sociedad, porque no es que hoy a mí no me pasa porque no soy jubilado, pero mañana me va a pasar, porque debía llegar en algún momento. Sabemos que en esta vida vamos creciendo y vámonos superando, ¿no? Y que llega un momento que, lo cierto, los años van pasando. Entonces, buen ejemplo eso del pueblo ahí apoyando. Entonces, Eh, como sociedad, esto me indigna mucho, Luisa, y nosotros acá dentro del contexto de encierro, viste, siempre decimos, ¿por qué no la sociedad nos sale a apoyar, ¿no? Y ver cómo golpean a nuestros jubilados, ¿no es cierto?, cómo hacen el abuso de poder, ¿no es cierto? Pero no reclamarle justamente al policía que está haciendo ese abuso, ¿no es cierto? Sino que sale una directiva de más arriba, ¿no? Que esa directiva está por la ministra de Justicia, que es la doctora Patricia Burch, ¿no? claro, Y esa directiva de Patricia Burri viene directamente del Ejecutivo, que es justamente la persona que nos representa, que hoy es Javier Milei, ¿no? Entonces, todas estas cosas, Luisa, ¿no? Nosotros como pueblo, como ciudadanos, tendríamos que apoyar, ¿no es cierto?, estos reclamos sí, y también decirle al Ejecutivo, yo te voté para que me represente, no para que tomes decisiones, ¿no? Sin consultarme, me porque parece vos no sos bárbaro. dueño. Todo, Claudio, me parece excelente y aparte recordar que tenemos la gran herramienta. La sociedad tenemos una gran herramienta con el voto, ¿no? Por eso es importante estos programas que concientizan, ¿no? A los que están escuchando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramienta tenemos? Sí que tenemos una herramienta. Y es el voto. Y por eso tenemos que seguir educando, ¿no? De esta manera. Claro, y mirá, y algo que quiero impulsar, viste, es una idea mía y que lo fuimos analizando con una profesora que es justamente de Derecho Político, Ajá. ¿no? Vamos a empezar a alfabetizar en política a los detenidos y a la gente privada de libertad. Sí, 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 sí. Porque, ¿no es cierto?, en su momento, Cristina dio el poder de que las personas privadas de libertad puedan votar, ¿no? Claro. Y hoy somos 120.000 personas en la provincia de Buenos Aires detenidas, Ahí ¿no? está. Muy Y bien. muchas veces, viste, Luisa, viste cuando el veneno se cura con el veneno, ¿no? Eso. Porque cuando te pica una víbora, justamente, ¿no es cierto?, el suero, ¿no es cierto?, el antídoto de la cura del veneno lo hacen con el mismo veneno de la víbora. Claro. Entonces, cuando hablo de esto del veneno, hablo de la inseguridad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la inseguridad, escuchen a la gente que quiere cambiar y que está encerrada, que va a ayudar a que se le dé una forma a esto de poder luchar contra la inseguridad, Muy bien. ¿no? Entonces, si nosotros somos 120.000 presos en la provincia de Buenos Aires, lo que tenemos que hacer es impulsar, ¿no es cierto? Porque justamente que haya una modificación en las leyes o en el Código Penal, ¿no? Va a ser para favor nuestro y favor para la sociedad también. Pero quién Exacto. sabe de estas problemáticas justamente, ¿no es cierto?, para poder modificar un artículo o poder modificar una ley. Justamente la persona que la está sufriendo. Ay, Entonces, la gente que está sufriendo está viendo justamente, Luisa, ¿no es cierto?, esas lagunas que se hablan, ¿no? Que justamente capaz que la ley o el artículo no encierran justamente a la problemática que existe. Entonces, yo creo que, ¿no es cierto?, que aquellas personas, ¿no?, como el Poder Ejecutivo, diputados, senadores, o el mismo Ejecutivo que el presidente, ¿no?, deben escuchar a las personas que están en contexto de encierro. sí, Porque acá hay mucho cerebro, Luisa. Hay gente, yo sí. acá en el pabellón comparto la convivencia con varios muchachos que ya lograron recibirse de derecho. Vos lo escuchás, Luisa, y Sí, son un bocho, sí. ¿entendés? Y Yo entonces, quiero agradecer, antes que termine el programa, que ya estamos en la última parte, a Liberté. Liberté por el material excelente que me está mandando al mail, que ya voy a tener tiempo para estudiarlo todo sobre habeas corpus. Es un material excelente. bueno, y justamente eso, Luisa, cuando impulsamos con Liberté, que impulsó justamente el Centro Universitario Sí. eh, Santo Tomás de Aquino, que es de la Unidad 9, ¿no? Y el colectivo de detenidos, ¿no? Y Liberté,
también impulsamos justamente el, el curso de habeas corpus, Sí. porque, ¿no es cierto?, cómo redactarlo y en qué forma se presentan, ¿no? Cuando Ujú. hay una necesidad de habeas corpus, ¿no? Entonces, eso también nos impulsó para que poderle enseñar a los pibes, ¿no? Que justamente no se avasallen los derechos, porque cuando uno está detenido, Luisa, solamente, y siempre lo digo, lo único que perdemos es el derecho a deambular, ¿no es cierto? Después tenemos todos los derechos, tenemos el derecho a educarnos, derecho a la salud, derecho a, ¿no es cierto? Hablamos justamente de los derechos humanos, cuando dice que la primera consigna de los derechos humanos es la dignidad de la persona, Exacto. ¿no? Entonces, no importa en el lugar que esté, la persona tiene que tener su dignidad, ¿no? Después, bueno, son derechos personalísimos, donde, ¿no es cierto?, justamente lo que estoy estudiando, Civil 1, donde el derecho personalísimo entra el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿no es cierto?, el derecho a ser informado. Entonces, todos esos derechos vos no los perdés, solamente por haber cometido un delito, lo único que perdés es el derecho a deambular, ¿no es cierto?, porque se te restringe esa libertad. Ujú. Pero después nosotros tenemos todos los derechos y muchas veces son avasallados, ¿no es cierto? Son pisoteados dentro del contexto de encierro. Pero Claro. bueno, Y cosas afuera que a también, través, Claudio. Afuera y cosas sentimos, sí. cosas que a través del estudio, de la educación, Luisa, vamos aprendiendo. Y no es que yo, viste, como, hoy estoy aprendiendo derecho, voy a reclamar, sí, porque yo tengo derecho. No, también sé que tengo obligaciones, ¿no? Claro Que que tengo sí. que ir a reclamar y a pedir, ¿no es cierto?, las cosas como corresponden, ¿no es cierto? Y a través, antes, Luisa, hace muchos años atrás, por ahí, el reclamar a través de un habeas corpus era que las autoridades vengan y te golpeen, ¿no es cierto? Y hoy podemos reclamar a través de escrito y solicitar a través de escrito, porque tenemos, ya aprendimos cómo son ¿viste?, las vías de poder presentar, poder reclamar por acá, poder reclamar. Pues fíjate, Luisa, si vamos así, ¿no es cierto?, a esto de historia, ¿cuánto hace que no se ve un motín dentro de las cárceles? ¿No es cierto?, por reclamo, porque siempre los motines que surgieron dentro de la cárcel surgieron justamente por una necesidad. Y esa necesidad era la necesidad del derecho, ¿no? Ajá. Entonces, ahora, ¿cuánto hace, Luisa, que no ves un motín dentro de las cárceles? Porque ya también el detenido fue aprendiendo a través de la educación, ¿no? Que no es todo salir a reclamar a los gritos viste, así eufóricamente, sino que también podemos escribir y reclamar. Por eso cuando te decía, te hacía mención, Luisa, de que muchas veces hay que, ¿no es cierto?, el Poder Ejecutivo como el Legislativo, debería escuchar a las personas que justamente están en contexto de encierro, que puedan tener, no te digo que puedan tener toda la solución, pero parte de la solución podemos también te puede sacar de acá, Ahí ¿entendés? está. Donde las personas que justamente están padeciendo, ¿no es cierto?, esta irregularidad que comete el derecho, ¿no es cierto?, podemos, y que a través de esa irregularidad del derecho también, ¿no es cierto?, con qué fin tiene la inseguridad, ¿entendés? Exacto. Entonces, hay que escuchar a la persona que está dentro de las cárceles, ¿no es cierto?, que hay gente que se ha formado dentro de las cárceles y que podrían ayudar al Estado, ¿no?, como parte también de la sociedad, porque nos tienen apartado nomás, pero también somos parte de la sociedad y también podemos ser parte de la solución, ¿no? Claro, Que se deje, ¿no es cierto?, que se acabe o que podamos disminuir un poco la inseguridad, ¿no? claro que Quizá sí. no podamos disminuir, ¿no es cierto?, algunos delitos, pero por lo menos el más inseguro, que vos podás salir segura de tu casa, que podás dejar la puerta abierta como se hacía hace un montón de años, ¿no? Y bueno, mirá, y hoy, Misa, de poder hablar todo esto, ¿no es cierto?, a través de que fui aprendiendo, a través de la educación, aprender a través del derecho, ¿no? Y saber cuáles son mis obligaciones, me llena de satisfacción porque yo a veces viste, estos mismos que estoy hablando, me sorprende a mí mismo, digo, mirá, lo que estoy hablando, ¿entendés? Cuando también fui parte de la, ¿no es cierto?, parte de la inseguridad, ¿no? Y que fui parte del victimario, ¿no? Que era la persona que cometía delito y hoy, a través ¿no es cierto?, de nuestro programa, poder, ¿no es cierto?, decir o aconsejar ¿no es cierto?, o llevar una reflexión a la sociedad, ¿no? Y que podamos transmitir todo esto, Luisa, que fuimos cambiando, que fuimos modificando nosotros mismos, y que lindo sería que también podamos, ¿no es cierto?, hablar así en forma colectiva, por eso nuestro programa y nuestro grupo de WhatsApp se llama el Colectivo por los Derechos, porque siempre buscamos justamente que este cambio no sea para uno,
sino que sea para muchos. ¿Entendés? Cuando hablamos del programa, ¿no es cierto?, que se llama el Colectivo por los Derechos, también hablamos de colectivos, sino que los derechos no sean solamente para uno, sino que sean para muchos y que esa modificación, como fue, ¿no es cierto?, el derecho y como fue la educación, ¿no es cierto?, en mí mismo, modificándome, también esa modificación también sea para muchos. ¿No? Entonces, y esto es lo que siempre le agradezco a la educación, ¿no? A la educación, también a vos, Luisa, que siempre nos da este lugar en el programa para que podamos expresarnos, para que podamos decir, ¿no es cierto?, cuáles son las necesidades y, ¿cierto?, y también hacer alguna crítica, porque también somos personas, ¿no es cierto?, que podemos criticar. Esto. Para ¿Entendés? nosotros, Claudio, vos sabés que para Conciencia Top New, para Mariana Det, para Ana Luisa y para mí personalmente es siempre un aprendizaje escucharte. Vos decís, a mí me asombra de mí mismo y a nosotros nos enriquece escucharte, Claudio Lugo. Porque no solo cuando estás ahí solo, sino cuando traes tus invitados, siempre, ¿sabes qué pienso? A veces te soy sincera, a veces te escucho a vos, a Emanuel, ¿no? Y digo, ¿será por eso que están privados de libertad? Porque pueden pensar, discernir hasta mejor que nosotros y estamos en libertad. ¿Será por eso? Vaya a Luisa, saber. y mirá qué contradictorio, ¿no? Uno a través de, ¿no es cierto?, de este programa, ¿no? Y muchas veces lo hacemos nosotros sí en el colectivo, ¿no? En el grupo, todo, pero nosotros para las autoridades, ¿no? Esto fue justamente, me hicieron viste, cuando vas a pedir algún instituto liberatorio, se te hace toda una junta, ¿no? De diferentes Mm, eh, lugares, que es educación, trabajo, deporte, toda esa área, ¿viste? Hacer un informe y justamente el servicio penitenciario, en la parte que es de tratamiento, ¿no? La parte de tratamiento que también opina, ¿no es cierto? Porque se hacen todos unos informes, cada área hace un informe, ¿no es cierto? bien, Si vos tenés actividad de trabajo, si tenés claro. actividad de educación, si tenés actividad deportiva, si tenés actividad en grupo psicológico, ¿no? Y bueno, y está también justamente tratamiento. Y tratamiento dice que soy un líder negativo. ¿No? Y Claro, entonces, ¿ves? Es lo que yo digo. Yo, como te decía recién, yo te escucho a vos y a Emanuel y digo, ¿será por eso están privados de la... O sea, como vos decís, estamos privados de deambular, pero nuestro pensamiento está intacto y crece, tu razonamiento, tu reflexión de la realidad, ¿eh? Es tan importante y claro, para un poder puede llegar a ser y negativo. claro, Luisa, porque justamente, ¡Qué ¿no? ridículo, Mirá, francamente! siempre me llevo, hay una frase que, viste, hay una profesora que se llama Marisa Bermejo, Ujú. que es redactora de la Cámara de Casación. La Cámara de Casación, que justamente funciona acá en La Plata, es como el máximo poder del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque justamente todas esas, ¿no es cierto? Cuando vos vas a pedir un instituto liberatorio al juez, ¿no? Como primera medida se lo pedía al juez. El Claro. juez te lo niega por cualquier motivo que ponga, diga, no se lo doy, o no es correspondiente, ¿no es cierto? Vos tenés el derecho de apelar esa negativa que hace el juez, ¿no? Y va a otra instancia que se llama la Cámara de Alzada Departamental, la Cámara misma de la misma ciudad del Departamento Judicial. Ajá. Ponerle yo en mi caso Campana, ¿no? Yo si le pido al juez de ejecución un instituto liberatorio. El juez me lo niega, ¿no? Pero yo tengo la instancia que cuando con esa negación poder apelar. Apeló a la Cámara de Campana, ¿no es cierto? Entonces, y ponerle que la Cámara de Campana también tome y diga, no, conforme a lo que dice el juez de ejecución, también votamos por la negativa del Instituto Liberatorio correspondiente al que solicitó el detenido. ¿No? Entiendo. Bueno, tengo otra instancia más, ¿no? Tengo otra instancia más de ir a casación, que es el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires, después viene la Suprema Corte y después viene la Corte de Justicia. ¿Viste? Ajá. Y ahí, o sea que ya como última instancia recurrimos a la Corte Suprema. Y Claro. en la provincia de Buenos Aires, a la Suprema Corte. ¿Viste cómo cambia? Suprema Corte, ¿no es cierto? Y el máximo tribunal, que es el máximo tribunal que ya de federal, es la Corte Suprema.
Claro, Suprema Corte, Corte Suprema. Corte ¿Entendés? Suprema. Como Corte Suprema, ¿viste? Esas modificaciones, son los dos supremos. Corte, ¿viste? La Corte y el Supremo Tribunal. ¿Entendés? Son más o menos iguales, pero con diferentes, ¿viste? Autoridades, Eh, deben tener diferentes autoridades, Claudio. sí, y bueno, y el juez, cuando cada vez que pide un instituto liberatorio, ¿no? Y justamente el servicio mismo informa al juez, ¿no es cierto? Porque esto, ¿no es cierto?, de ser líder negativo, porque la doctora siempre nos decía, ustedes cuando me usen, úsenme bien, porque yo vengo a vivar giles, y es como nos tiene el Estado, ¿entendés? Que Ah, somos todos los giles que estamos acá adentro, y si viene una persona a despertarnos, puede ser, viste, desfavorable para el Estado, porque ah, vos empezás a reclamar tu claro, derecho. es lo que digo yo. Entonces, es como vos lo decís, Luisa, ¿entendés? A veces, muchas veces, aquellos que tienen un poco ya más despierto o que tienen esa rebeldía, ¿viste? Porque Mm. también al estar encerrados llegamos también por un estado de rebeldía, ¿no? Que no queríamos trabajar, que no queríamos estudiar. Y hoy, ¿no? También ¿cierto? En la educación, cuando vamos aprendiendo derecho, queremos aplicar ese derecho, queremos aplicar ese Exacto, conocimiento, más ¿entendés? bien. Y Y bueno, ven todas las cosas que justamente están mal, Claudio. y tal cual, Luis, así cortita es todo lo que está mal, ¿viste? Y ahí donde para el Estado o para el mismo servicio, ¿no es cierto?, le es complicado porque vos podés despertar más mente, ¿entendés? Entonces, es mejor Exacto. tenerlo con la mente dormida, ¿no es cierto?, con la mente dopada, porque también acá en Contención, Luisa, vamos a ser sinceros, corre tanta droga como corre Y en el sí, medio ¿no es libre, cierto? ¿entendés? Claro. Y son cosas que vos ves como negativo, ¿no? Que venga una persona y diga, che, loco, no te drogues más, vamos a estudiar, vamos a despertarnos, vamos a reclamar, Sí, ¿entendés? no, Entonces, mejor dejarlos drogados, ¿no? Claudio, nos tenemos que ir. Mariana no está bueno, Luisita, mirá cómo pasamos, ¿no? Cómo se pasó una hora, Luisa, cómo estamos, ¿no? En el programa. Luisa, qué decirte siempre, siempre, gracias, Luisa, gracias por el espacio, gracias ¿no es Mm. cierto?, por bancarnos, bancar al colectivo por los derechos, ¿no? Gracias, Conciencia a todos Ñu, gracias a toda la audiencia que nos escuchan, gracias, y no tengo más palabras que agradecimiento, ¿no? Para poder expresar y contar un poco lo que es Contexto de Encierro, Luisa, y siempre agradecido a vos, Luisa, que nos va a acompañar y siempre está, ¿no es cierto?, impulsándonos, porque por ahí no podemos hacer el programa un día y vos te preocupás y buscar el horario, ¿no es cierto?, que en sí el horario lo tendríamos que buscar nosotros y decir, Luisa, y vos siempre No, ahí para nosotros son amoldándote, muy importantes, Claudio, ¿eh? muy importante este Así que, Luisa, ¿qué programa. decirte? Gracias. Nos Gracias, vemos. Luisa, gracias a la audiencia que nos escucha. Esto fue el Colectivo por los Derechos, que se transmite por Conciencia Top News. Escúchenos, déjenos ¿no es cierto?, su opinión, su Comentario y no. criterio, todo escuchable, Luisa. Dale, nos vamos, bye.